desastres naturales, cambios climáticos, superpoblación. Los problemas grandes requieren soluciones más grandes. Es una nueva era para la ingeniería. Podemos construir nuestro camino como queramos. En Washington, D.C., una flota de transporte inteligente podría eliminar los autos de las calles. Esto es ingeniería extrema. Imaginen una ciudad sin autos y sin tránsito. Donde para trasladarse solo hay que presionar un botón. Donde nadie conduce su vehículo, sino que el vehículo lo conduce a uno. Washington, D.C. es la ciudad más congestionada de Estados Unidos. La situación del tránsito en Washington, D.C. es realmente muy mala. La razón de tanta congestión puede ser la gran cantidad de gente que entra y sale de la ciudad de Washington, D.C. a lo largo del día. El motivo es que Washington es una ciudad empresarial, dominada por un solo empleador que usa mucha mano de obra: el gobierno. Para los funcionarios, al igual que para los contratistas, el horario de trabajo es de 9 a 6. Cada día, más de 1 millón de autos entran y salen del centro de Washington durante las horas pico, causando congestiones vehiculares que consumen más de 100 millones de horas al año. Además, la disposición del centro de la ciudad no contribuye a la fluidez del tránsito. Por esto, los conductores deben agradecerles a los padres fundadores. En 1791, George Washington contrató al arquitecto francés y francmasón Pierre-Charles L'Enfant para que diseñara la capital de la nación. L'Enfant diseñó la ciudad de modo que fuese un modelo del orden y la elegancia. Es evidente que en ese tiempo el arquitecto y diseñador L'Enfant no consideraba ni el tránsito ni el transporte. Su diseño detallaba los lugares exactos donde irían los edificios del gobierno, y las calles no estaban diseñadas para que transitasen vehículos por Washington, sino para maximizar el diseño de la arquitectura icónica de la ciudad. Esto demuestra que la ciudad no fue pensada desde el punto de vista del tránsito, y sin duda tampoco desde las necesidades del siglo XXI. Uno ve la avenida Pensilvania desde la Casa Blanca hasta el Capitolio para que tengan una idea. Al hacer este tipo de cosas, se genera un sistema de calles obtuso que solo les crea desafíos a los trabajadores y visitantes. L'Enfant nunca se imaginó que la población crecería de 10.000 a casi 5 millones de personas. Y obviamente, no se anticipó al automóvil. Hay una planificación diseñada por gente del siglo XVIII que debería condecir con el siglo XXI. Pero el diseño no fue pensado para millones y millones de autos. Debido a los altos costos y al valor limitado de la expansión de las calles en ciudades densamente pobladas, los ingenieros de transporte buscan una salida radical. Algunos proponen una idea que parece de ciencia ficción: eliminar los autos de las ciudades congestionadas y reemplazarlos por un transporte personal y rápido, o PRT. Vehículos eléctricos autodirigidos, más seguros que los autos y más veloces que el tránsito en masa. Las personas entrarán a una estación y seleccionarán un destino. Un transporte llegará de inmediato para recogerlas y llevarlas hasta el destino indicado, a alta velocidad, sin detenerse y sin conductor. La idea es que el auto futurista te traslade por la ciudad con la misma privacidad y conveniencia de un automóvil, pero sin todos los problemas asociados a los autos.
Básicamente un sistema de taxis automatizados que te trasladen por toda la ciudad. Para los autos que circulan por las ciudades victorianas es muy complicado. Hay mucho espacio para mejorar la situación y el diseño del transporte apela a la necesidad de ser más eficientes. Los transportes personales superarían a los autos en varios sentidos. Tomarían electricidad de una red con fuentes de energía renovable como el viento y el sol. Estarían hechos de un plástico liviano y de materiales compuestos que maximizarían el uso de la energía. Y lo más importante, serían totalmente automatizados y prácticamente eliminarían los accidentes causados por errores humanos. Al ser más seguro que el auto y más económico que construir calles o vías férreas, el PRT es el gran ideal según los ingenieros de transporte. La meca del transporte futurista es una pequeña ciudad a 3 horas hacia el oeste de Washington, D.C. Morgantown, Virginia Occidental. Allí funciona el único sistema de transporte del mundo que traslada a los estudiantes de la Universidad de Virginia Occidental desde hace más de 30 años. West Virginia University has so much to offer. Great academic programs, outstanding faculty, and an awesome student rec center. Don't forget about the one-of-a-kind personal rapid transit system. That's me! El PRT de Morgantown es una flota de 73 transportes automáticos que viajan sin detenerse alrededor del campus por un camino de 13 kilómetros. El de Morgantown es el sistema que más se aproxima al de los autos del futuro. Su origen se debe en parte al presidente Nixon, pues él quería hacer algo con respecto al uso del espacio. Se eligió Morgantown porque la Universidad de Virginia Occidental tiene 3 campus y era necesario establecer esa conexión, además de comprobar si el PRT podía funcionar en una operación de transporte público. Para usar el sistema, el pasajero solo debe pasar su identificación personal. El sistema envía un módulo. Una vez a bordo, hace un viaje sin paradas hasta llegar a destino. Morgantown es el sistema de transporte más seguro del mundo. De hecho, es el mejor transporte público que existe. Al principio, el sistema llamó mucho la atención y tenía varias fallas y retrasos. Los cambios de diseño que se le hicieron a los transportes elevaron los costos. De 11 millones a 120 millones y el proyecto estuvo a punto de ser cancelado antes de que tomase vuelo. Por 1973, cuando todavía estudiaba en esta universidad, se hablaba de tirar abajo el proyecto del sistema. El presupuesto era superior al previsto, porque hubo problemas de diseño con el sistema de vías y el vehículo. Los diseñadores se dieron cuenta un poco tarde de que la nieve podía ser un problema importante para una ciudad donde cae un promedio de 76 centímetros de nieve al año. Por eso decidieron instalar un sistema de calefacción por debajo de las vías para asegurarse de que el PRT funcionase aún bajo las peores condiciones climáticas. El diseño del trayecto incluye tuberías adheridas a lo largo de la superficie del trayecto que emiten calor por medio de una solución de glicol. Subimos la temperatura a 82 grados, el calor corre a través del sistema, la nieve se derrite y se quita el hielo del trayecto. Esta previsión surtió efecto. Cuando grandes tormentas de nieve paralizan la ciudad, el PRT es en general el único sistema de transporte que funciona y esto impresiona hasta sus máximos críticos. Pero el PRT de Morgantown nunca cumplió su promesa de ser totalmente automatizado. Para el encendido, el hardware que lo controla depende de un par de computadoras de más de 20 años que fueron de vanguardia en su momento, pero que ahora no están a la altura de las circunstancias. En la actualidad, el sistema todavía requiere al ser humano para resolver problemas. Pero a pesar de ciertos problemas, a los pasajeros les encanta. A mediados de la década del 80, cuando se le iba a dar fin al experimento, el Congreso votó para que continuara. Hoy traslada a 15,000 estudiantes por día a un costo económico. 50 centavos para los residentes de Morgantown y gratis para los estudiantes. A lo largo de todos estos años, el PRT de Morgantown mantuvo un registro de seguridad impecable, trasladó a 70 millones de personas y no tuvo ninguna víctima.
Una actuación como esta en Washington, D.C. salvaría cientos de vidas y millones de dólares anuales. Morgantown marca el camino, pero el sistema de Washington deberá ser más sofisticado. La red de transporte automatizado deberá ser 250 veces más grande, tener cientos de estaciones y ofrecer cerca de 1.600 kilómetros de trayecto. Los diseñadores tendrán que desarrollar vehículos muy seguros, automatizados, inteligentes y personales. Algunos ingenieros creen que la mejor forma de solucionar este problema es construir el sistema en etapas. El primer paso sería construir de forma paralela a uno de los caminos más transitados de Washington, la autopista que conecta el centro con el Aeropuerto Internacional de Dulles. En la segunda etapa, el sistema de transporte automatizado se extendería para colocar vehículos en la calle y una infraestructura liviana, suspendida en el aire, capaz de transitar por las zonas congestionadas y llegar a cada lugar de la ciudad sin tener que entorpecer el resto de la construcción. Si Washington tiene éxito, será el modelo para los sistemas de transporte automatizado de todo el mundo. Hay mucho espacio para mejorar la situación de acuerdo al diseño de las ciudades de hoy. Creo que hay un enorme deseo de superar al automóvil y este concepto de transporte apunta a esa necesidad. Hay un largo camino por delante y el tránsito en la capital tendrá que empeorar antes de que mejore. El impulso para hacer que el auto quede obsoleto comenzará en las afueras de Washington, D.C., donde un ejército de trabajadores de la construcción construirán los trayectos para los veloces transportes automáticos que irán desde el aeropuerto de Dulles hasta el centro. Un sistema de transporte reemplazaría a miles de autos en esta autopista tan transitada y aliviaría a esta ciudad superpoblada. Sería un proyecto complejo y difícil, aunque se simplificaría con la ayuda de las experiencias que vienen de proyectos similares aún en construcción en Inglaterra. En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, ya comenzaron a probar los vehículos con el primer sistema real y mundial de transporte personal. Reducir el tránsito terrestre en el tercer aeropuerto con más movimiento del mundo es parte de un plan radical. En Heathrow, más de 1.000 aviones despegan y aterrizan a diario. Circulan 185.000 pasajeros por las 5 terminales que van y vienen en grandes cantidades, en 50.000 autos, 2.000 vagones de tren y una flota de 200 autobuses que entran y salen de la ciudad. Tomada de la forma aislada, la enorme Terminal 5 de Heathrow es tan transitada que puede considerarse a este aeropuerto como uno de los 10 más visitados del mundo. En los primeros 2 años, desde que se inauguró la terminal nueva, Heathrow intentó reforzar el transporte público para disminuir la presión, pero tuvo poco éxito. Los autobuses y los trenes no son ideales para esto porque sus horarios son inflexibles, de modo que no se adaptan a los demandantes cambios repentinos. Encontrar la solución para terminar con los problemas de tránsito en Heathrow resultó casi imposible. Hasta el año 2005, cuando ATS, una pequeña empresa con una solución improbable para solucionar la crisis de tránsito del aeropuerto, se acercó a los administradores de Heathrow. BAA vino con una idea hace 5 años. ATS, la empresa que suministra el sistema, se nos acercó y nos dijo que pensaban que sería una gran solución para los problemas del aeropuerto, y al año comenzamos a creerles. ¿Su idea? El Ultra, un grupo de pequeños transportes automatizados para transportar pasajeros desde la Terminal 5 hasta sus autos a kilómetros de distancia. Cada módulo puede llevar entre 1 y 4 pasajeros, sin demoras ni paradas intermedias. Parece una paradoja, pero el hecho es que estos vehículos pequeños son en verdad más eficientes que los autobuses y los trenes, porque nunca hacen paradas en el camino. Este punto en particular es el que motivó al inventor de este sistema. Soy Martin Lawson y soy quien comenzó con esto. Mi profesión se basa en el negocio del espacio y trabajé para el programa de la Luna. Martin comenzó su profesión en el programa Apolo en la década del 60.
Ayudó a construir el cohete Saturn V que llevó a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin a la Luna en 1969. Se podría decir que fui un científico de cohetes. Luego, Martin abandonó el programa espacial para explorar rumbos desconocidos hasta para la NASA. Lo que intentamos hacer es usar modelos aeroespaciales de diseño confiables en lo que estamos haciendo para el transporte personal. ¿Listos? Hoy, Martin está a punto de dar otro gran paso para la humanidad. Hará el primer viaje con este sistema, al cual le dedicó un cuarto de su vida. Hay mucho en juego, porque además es la primera vez que Heathrow tendrá una visión operativa de su inversión de $60 millones. Sin duda, la mirada de toda la gente está puesta en nosotros aquí en Heathrow. Creemos que hay mucha gente ansiosa por subirse a este transporte. Estoy seguro de que cuando lo vean funcionar, muchos querrán tener uno así en su ciudad. Para los defensores del sistema, con el resultado del experimento del sistema Ultra, se juega nada menos que el futuro del transporte. El éxito del sistema Ultra en Heathrow es muy importante para la industria de este transporte y creo que el futuro del transporte automatizado, al menos en esta época, dependerá de su éxito. El primer viaje de Martin es una versión simplificada de lo que el sistema será capaz de hacer. Durante esta prueba, no hay tránsito con el que negociar y el cerebro autónomo del transporte no está conectado aún. Por ahora, una computadora portátil dirige el espectáculo. Una vez colocado el control, 4 sensores láser que habrá en el vehículo escanearán el camino, regulando el trayecto y la velocidad. Mientras que una computadora centralizada vigilará todo el sistema de cerca. El hardware y el software necesarios para que este sistema funcione son muy complejos, pero sorpresivamente, el desafío más grande fue que el trayecto quede bien instalado. El diseño original era para una estructura con una sola línea, es decir, una sola vía con circuito cerrado. Pero el despliegue del trayecto para una sola dirección sería muy ineficaz. Por eso, los ingenieros la expandieron a un trayecto de 2 líneas de tránsito, aunque complicara el diseño de los cimientos del trayecto. Esto causó serios problemas porque no estábamos seguros de lo que había debajo del suelo. Encontramos varios tubos viejos de combustible y de agua y en algunos casos hubo que desviarlos. En Washington, los trayectos con más tránsito, como la carretera entre Dulles y el centro, podrían construirse al nivel del suelo para simplificar la construcción. Pero serían 2 o 3 veces más amplios para poder alojar miles de transportes que viajan a gran velocidad. La complejidad de este sistema requiere de un importante salto en cuanto a la innovación por parte de los ingenieros de software y los expertos en computación. Deben diseñar una nueva red poderosa de computadoras. Y para cumplir con la promesa de la seguridad absoluta, deben dotar al transporte de inteligencia para que tenga instintos impecables y reacciones inmediatas. Porque el margen de error es nulo. Y las consecuencias de una falla serían catastróficas. Cuando se termine la primera etapa, el transporte personal unirá al Aeropuerto Internacional de Dulles con la estación Union en el corazón de la ciudad. Pero para que los transportes superen a los autos, los diseñadores deben hacerlos más rápidos, económicos, seguros y con un buen caudal de energía. La clave está en construir una computadora central importante que controle los vehículos y coordine el sistema con miles de partes móviles. Para lograrlo, los ingenieros pueden basarse en la experiencia del Centro de Transporte de Caltrans en el sur de California. Desde que se inauguró en 2002, Marco Ruano es quien dirige la sala de mando, donde los directores de tránsito enfrentan el peor tránsito del país. Básicamente monitoreamos las condiciones de tránsito a medida que aparecen en el sistema, cosas como incidentes y accidentes. Luego comenzamos a formular una solución para eso. Observamos el flujo a través del sistema para evaluar dónde hay embotellamientos, dónde hay una caravana de autos y dónde hay retrasos.
De esta manera podemos diagnosticar el estado de la autopista de Los Ángeles, lo que nos ayudará a solucionar el problema de la congestión de tránsito. La clave del sistema de Caltrans es un flujo de doble vía. El estado de las calles ingresa y la información para los conductores sale. Tenemos sensores en el pavimento que nos indican básicamente dos cosas: el número de autos que pasan por ese sensor o estación y a la velocidad aproximada a la que circula el vehículo. Una computadora traduce la información en crudo en una imagen real de la congestión del tránsito. Básicamente, si la luz del mapa es verde, nos indica que el tránsito es fluido. A medida que vemos que el mapa cambia y se enciende la luz amarilla y naranja, notamos que el tránsito es más lento. El mapa muestra las condiciones de tránsito a través de los sensores de la calle, pero estos solo informan el comportamiento general de los autos, no el individual, como las colisiones u otro contratiempo. En Washington, los sensores serían mucho más resistentes y estarían ubicados en los propios transportes. Enviarían información de forma constante hacia la computadora central y crearían una imagen más precisa y completa del flujo del tránsito. Pero ceder todo el control al cerebro central sería peligroso. Una falla podría causar un caos en el trayecto. Se me ocurren un par de problemas potenciales con el control centralizado. Uno de ellos es que se crearía un punto de falla. El otro problema es que para entender la función de un sistema de cientos de miles y quizás de millones de autos, se requiere un grado de complejidad computacional que va más allá de lo que hoy tenemos. Por sí misma, la computadora central nunca podría estar al nivel del sistema de transporte de Washington. Por fortuna recibirá ayuda. Cuando los transportes se desplieguen del control central y se hagan cargo de su destino. La computadora central del sistema de transporte tendrá la tarea de mantener una imagen precisa de las condiciones de tránsito de toda la red. Hará que haya menos congestión y otros peligros, pero cuando trate de trasladarse desde el punto A al B, los transportes lo harán solos. Parece futurista, pero los robots que operan de la misma forma son parte de la vida diaria. Conozcan al robot Kiva, o mejor dicho, a los robots Kiva. Miembros individuales de un sistema maravilloso que está revolucionando el almacenamiento y el envío en Estados Unidos. Desde que aparecieron los depósitos, esta es la forma en la cual se almacenan las órdenes cuando llegan. Los recolectores recorren los pasillos juntando productos. No es práctico, pero es la única forma de hacer el trabajo. Hasta ahora. El sistema Kiva usa una flota de robots para que les lleven los productos a los recolectores, sin que el ojo humano los supervise. Cuando observamos el depósito Kiva, todo parece un caos, pero en realidad está controlado con mucho cuidado. Un servidor central genera y asigna las principales tareas, las misiones. Luego la ejecución de esas tareas, el camino específico y las decisiones a tomar están a cargo de cada robot. La caja Kiva no parece que fuera un módulo personal de transporte, pero los problemas que soluciona y la forma en la que ambos sistemas lo hacen es increíblemente similar. En el sistema Kiva, las órdenes que llegan ingresan a la computadora central, la cual mantiene un mapa preciso de todo el depósito. El servidor central sabe dónde se encuentra cada robot en cada momento. De hecho, el servidor central sabe dónde está cada estante móvil y cada objeto de ese estante, todo el tiempo. De la misma forma, la computadora central del sistema de transporte conocería el despliegue de la ciudad y la ubicación de cada vehículo. Así, se enviaría uno para que recogiera a un pasajero, quien le marcaría el destino al que desea llegar. El servidor central nunca controlaría el movimiento ni la dirección de cada miembro de la flota. Solo actuaría como servidor en el sistema Kiva, usando la información que tuviera de todas sus unidades desplegadas para emitir una orden y ofrecer una guía general.
pero siempre permitiendo que cada módulo resuelva cómo cumplir el trabajo. Así el servidor central maneja lo que llamamos las tareas importantes. Decide qué robot enviar a cada misión. Decide qué sectores del depósito están demasiado congestionados para transitar. Pero son los propios robots los que deciden hacia dónde girar o cómo esquivar un obstáculo. No solo eso, sino que el robot también informa esa obstrucción al sistema central, que envía al resto de la flota para que solucione el problema en aquella zona. El resultado es un comportamiento que parece inteligente y decidido, algo que podría llevar a los compañeros de trabajo a desconfiar de los robots. Pero no hay que preocuparse. La verdad es que no desconfiamos de los robots. De hecho, al observarlos, vemos que hay menos robots malos que gente mala. Esa es la prueba de estadística que hizo el Departamento de Investigación. Debido a la mezcla del control local con el central, el sistema es totalmente escalable. Los ingenieros de Kiva construyeron redes de 501.000 robots. Hay planes para hacer una serie de robots con una fuerza de 2.500. No hay un límite teórico. El sistema Kiva es un argumento poderoso del mundo real para una red semiautomática de transporte. La idea de que actualmente haya cientos de miles de estos vehículos autónomos trabajando a la vez de forma segura y confiable en Estados Unidos es una base sólida para el transporte personalizado. Y muchos de esos problemas se pueden solucionar, o al menos se les está buscando una solución. Los transportes de Washington necesitarán un control mucho más sofisticado que el de los robots Kiva. Los módulos se moverán en series a altas velocidades. Para evitar colisiones, los ingenieros les incorporarán a los transportes comportamientos comunes del mundo animal. Cuando vemos aves volando, no hay una guía indicándoles si deben girar o no. Se las arreglan para volar unidas, siguiendo una formación. Cada ave sigue reglas muy simples. Ir hacia una dirección siguiendo a sus compañeros. Evitar chocarse y mantenerse cerca, sin tener contacto entre sí. Los científicos lo llaman comportamiento emergente. Es cuando el propósito de un grupo pareciera emerger de las actividades supuestamente aleatorias de los individuos. Cada hormiga, mientras va de un lugar a otro, deja una huella química conocida como feromona. Las hormigas crean una especie de autopista que las lleva a su fuente de comida. Los robots Kiva muestran un comportamiento emergente basado en un conjunto de reglas muy simples. Cada robot es responsable básicamente de tres cosas. La primera, y más importante, es que son responsables de caminar derecho. Además, son responsables de esquivar un obstáculo si sintieran que está en su camino. Y por último, son responsables de interactuar de forma apropiada con las unidades móviles almacenadoras cuando se acercan a ellos. Las reglas del transporte serían mucho más sofisticadas porque el ambiente urbano es mucho más complejo que el de un depósito. En la ciudad, el hombre podría pasar por delante de un vehículo en movimiento y así tendríamos que desarrollar algoritmos muy sofisticados para ver cómo resolvemos esas situaciones. El procedimiento sería el mismo. Los ingenieros confían en que les pueden enseñar a los módulos a esquivar los obstáculos de una forma más segura que en auto, mientras trabajan juntos para encontrar los caminos más convenientes para llegar a destino. A medida que los transportes se desplieguen en Washington y en otras ciudades, el automóvil quedará obsoleto gradualmente. Pero ese no sería necesariamente el fin de la industria automotriz. Los fabricantes anticipan la situación. Por eso, están gastando millones para desarrollar las tecnologías inteligentes que estos transportes necesitan. No nos damos cuenta, pero muchos autos ya están tomando control de algunas funciones que creemos que están bajo nuestro control. Este auto experimental usa una serie de radares y cámaras sonoras y de video para detectar y evitar el desastre. Y hasta puede lograr que un conductor evite colisionar. En ocasiones serán como puntos ciegos que no se podrán detectar en el espejo, ni tampoco cuando alguien gire para cambiar de carril. El sistema de prevención de colisiones laterales enviará una señal a medida que uno se mueva en el carril.
Si se ignora la advertencia, el sistema que controla la estabilidad aplicará los frenos del lado contrario y regresará el auto a su carril. Al igual que el transporte del futuro, estos autos experimentales también pueden comunicarse con la carretera. Lo que tenemos es una unidad al costado de la carretera que se ubica en la intersección, que le habla y que le envía señales al vehículo. A medida que el vehículo se acerca a la intersección, se produce esa comunicación cuando la señal cambia a color rojo. De esta forma, hará que el vehículo se detenga cuando la señal cambia a rojo. Pero estos modestos sistemas comparten una debilidad fundamental: el conductor. Algo así como el 90% de los accidentes se producen por errores humanos. Son una especie de variable en la ecuación. Si pudiésemos incorporar la tecnología como los vehículos autónomos, eliminaríamos ese tipo de error y se salvarían muchas vidas y dinero. El último obstáculo, y quizás el más difícil de superar para este transporte, será dejar al hombre sin ruedas. Si los ingenieros pueden enseñarle a los transportes a funcionar solos, el fin del automóvil está cerca. Al menos, eso es lo que Chris Armstrong espera. Ahora pondré el modo automático. Es el profesor de robótica de la Universidad Carnegie Mellon, donde está desarrollando el auto automático más sofisticado del mundo. Conozcan al Boss. El Boss usa un arsenal de 19 sensores, GPS y una poderosa computadora para funcionar sin la ayuda humana. El Boss mantiene un mapa virtual y constantemente busca su posición para seguir adelante hasta su destino. Pero esto no es un problema, comparado con cómo se conduce en la actualidad. Es muy natural para el hombre y muy complicado para la computadora. Hasta las maniobras más básicas son sorprendentemente complejas. El solo hecho de detenerse en una intersección requiere de una comunicación coreográfica entre el GPS interno del Boss, una serie de sensores, un mapa digital detallado del lugar y, por supuesto, la computadora que controla el volante, el acelerador y el freno. El Boss está constantemente pendiente del camino. Toma 10 decisiones por segundo para ver hacia dónde mover el volante y evalúa por cuál carril debería ir o si el vehículo de adelante acelera o desacelera. ¿Qué debo hacer para estar a salvo? Si sumamos otro auto a la acción, uno controlado por un hombre impredecible, la situación se volvería mucho más complicada. Tomemos el problema común de rebasar. Chris trabaja arduo en esta maniobra y queda comprobado que es un desafío. En la demostración, el Boss debe decidir si rebasa, cuándo y cómo lo hace. Estamos poniendo a prueba la maniobra dinámica de rebasar. Este es el caso en el que circulas por un camino de 2 carriles hacia la misma dirección, otro vehículo está delante de ti y reduce la velocidad o no va a la velocidad que deseas. Entonces, debes situarte por detrás, comprender que ese vehículo circula a menos velocidad que tú, echarte hacia el otro carril y pasarlo de forma segura. Ahora el Boss quizás no haría esta acción como el hombre porque no se movería tan lentamente. Intentaría hacer el cambio de carril lo antes posible porque ese es el punto en el que la gente no entiende qué sucede a su alrededor. Así que si puede tomar esa decisión rápido y ejecutarla, los otros vehículos no tendrían tiempo de cambiar la decisión para poder hacer algo distinto. Viajar con el Boss puede ser estresante porque acelera cuando pasa al otro carril e intenta estar a salvo lo antes posible. Chris y su laboratorio están resolviendo algoritmos que harán que viajar en el Boss sea más cómodo. Pero hasta en su estado inconcluso, en la mayoría de las pruebas de conducir, el Boss es más confiable que el hombre. Es un logro impresionante que indica el camino de los vehículos automáticos hacia el futuro y que brinda beneficios que ya no son solo para la élite con chofer.
En Estados Unidos la gente viaja un promedio de 1 hora y media por día. Ese es tiempo perdido. Gastas tus fuerzas para circular con el auto por el carril sin hacer más que estar entre el punto A y B. Si logramos que los autos funcionen automáticamente, ese tiempo se recuperaría para dormir, leer un libro, ver el correo y hacer todo lo que se hace en un auto ahora, como desayunar sin que sea peligroso. Pero lo más importante es que un transporte sensitivo altamente comunicativo podría terminar con los accidentes en las autopistas del mundo, que se llevan más de 1 millón de vidas cada año y que cuestan millones de dólares. En todo el mundo la cifra es de 1.2 millones, una tremenda cantidad de muertes. El costo económico de estos sucesos, que además son fatales, es del 3% del Producto Bruto Interno Mundial. El ahorro continúa. Los transportes serían mucho más económicos y tendrían diseños similares a los de los robots Kiva. Debido a que, al igual que los robots, serían tan adeptos a evitar accidentes, no necesitarían ese pesado caparazón de acero que tienen los autos para proteger a los pasajeros. Los transportes se construirían con plástico liviano o materiales compuestos, y el transporte sería impulsado por motores eléctricos de torsión de alta eficacia que reemplazarían al motor de combustión interna más pesado. Se estima que el robot Kiva pueda llevar una carga de 1.360 kilos, mucha energía para un transporte, y serían lo suficientemente inteligentes como para conducir hasta la estación de energía más cercana para recargar sus baterías. A pesar de las ganancias en la eficiencia y la seguridad, los diseñadores saben que poner el sistema de transporte en funcionamiento implicaría un gran acto de voluntad política. En la actualidad, Washington gasta más de $1.000 millones al año en carreteras nuevas, y es una batalla perdida. Con los transportes livianos, la ciudad podría resolver el problema de la construcción, creando rutas elevadas del suelo más económicas que las carreteras. Este trayecto elevado trasladaría los vehículos usando la levitación magnética, un sistema liviano de propulsión eléctrica que casi no hace fricción. Los trayectos elevados les permiten a estos transportes atravesar las áreas más congestionadas de la ciudad. Las calles volverían a ser los caminos tranquilos para los peatones que debieron ser. Con la infraestructura liviana en su lugar, el sistema eléctrico de transporte de la ciudad sería la forma más ecológica de transporte masivo que haya existido. Las fatalidades del tránsito llegarían casi a cero. Los vehículos de la policía, de seguridad y de los bomberos tendrían paso inmediato, y así se reduciría el tiempo de respuesta a emergencias en un 80%, que sería de gran importancia para la ciudad de Washington, donde el terrorismo es una amenaza constante y los transportes en sí podrían ser un blanco tentador. Los transportes automatizados transformarán a Washington. Aunque los autos futuristas nos dan la oportunidad de cambiar fundamentalmente el diseño de nuestras ciudades, queremos tener una comunidad donde se pueda caminar y no esté dominada por las necesidades y las condiciones de usar un automóvil para ir de un lugar a otro. Así que, si queremos que nuestras ciudades sean más seguras y tranquilas, este transporte será el método para lograr ese objetivo. Los transportes automáticos nos llevarían a reducir de forma dramática los tiempos de viaje. Y durante las horas pico, el exceso de transportes se derivaría a hangares destinados a la recarga y al mantenimiento del vehículo. Pero su capacidad para viajar a todos lados, con solo tocar un botón, podría hacer que este sistema sea un blanco tentador. Los sistemas de transporte son sin duda blancos de atentados. Hay mucha gente, son sistemas muy expuestos y es sencillo entrar y salir. En Washington, D.C., un ataque coordinado en el sistema de transporte automatizado podría aterrorizar a la ciudad. Pero muchos de estos intentos pueden ser fácilmente frustrados. Un ataque al sistema del trayecto causaría un trastorno menor,
debido a las redundancias en la infraestructura del trayecto y a la respuesta de los transportes. Un virus de computadora que quisiera arruinar el control central solo causaría un daño limitado, ya que cada transporte tiene control propio y es capaz de comunicarse con los demás. Pero considerando que el sistema de transporte funciona cerca de la Casa Blanca y el Congreso está a solo unas calles de distancia, el intento de usar los vehículos como bombas guiadas para causar destrucción total paralizaría a todo el país. Por fortuna, la misma automatización que podría llevar a estos transportes a convertirse en bombas también sería su última herramienta de seguridad. Cada vehículo estaría equipado con una capa oculta de seguridad, un aparato capaz de detectar casi cualquier tipo de explosivo. Regina Dugan es una experta en la composición química de las bombas. Lo interesante de los explosivos es que son pegajosos. Tienden a adherirse en las superficies y en las manos. Y permanecen allí. Es muy difícil eliminar las pruebas si hubo contacto con explosivos. Al hacer el dispositivo del explosivo, todo quedaría en las manos y en la ropa. Si intentara quitármelo de las manos, ni bien tocase otra superficie, volvería a contaminarme las manos. Por eso es tan difícil esconder las pruebas si se tuvo contacto con un explosivo. Regina es la presidenta y directora general de Red X Defense, una empresa que produce una tecnología para detectar la fluorescencia y que puede identificar explosivos peligrosos al nivel de las huellas. Esta tecnología nos permite ver las huellas de los explosivos por primera vez en la historia. La verdad es que podemos ver si estas partículas están en una superficie. Cada transporte estaría equipado con tecnología que escanearía el interior del vehículo antes del traslado. Si detectara una bomba, reaccionaría cerrando las puertas, enviando señales al sistema para que despejen los otros transportes y luego se trasladaría hasta una zona segura. Comparado con una bomba ubicada dentro de un vehículo anónimo estacionado, los transportes serían mucho más seguros. El problema del tránsito de Washington es grande y la solución tendrá que ser audaz. Construir la primera ciudad del mundo con transportes automatizados necesitaría de la ingeniería a gran escala y de una visión intransigente. Hace 50 años no hubiésemos podido construir estos sistemas, pero con los avances en la ciencia de los materiales, en la tecnología de las computadoras y en la fabricación, se pueden construir estos sistemas, y hay que hacerlo. La grandeza económica de Estados Unidos siempre dependió del transporte. En el siglo XVIII fueron los canales. En el siglo XIX, el tren transcontinental fue fundamental. En el siglo XX, el desarrollo del sistema de autopistas interestatales. Y me gustaría adelantarme a decir que en el siglo XXI, la red que dominará a Estados Unidos y al mundo será la de los transportes automatizados que están de forma eficaz al servicio de las necesidades de nuestro comercio y de nuestra gente. El futuro del transporte depende de esto. Al final, el transporte automatizado no solo reescribirá las reglas de las carreteras en Washington, D.C., sino que además transformará al mundo para siempre. Doblado al español en Civisa Media.